Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos los que están viendo esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical por este medio de las redes sociales. Es una alegría, es un gozo, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, en medio de esta situación que estamos pasando, que estamos atravesando, en donde la sociedad, el mundo está desesperado, está angustiado, vive en incertidumbre tal vez, pero nosotros como cristianos tenemos que tomar una actitud de confianza, sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Él nos preserva, Él nos cuida y podemos estar confiados de que estamos bendecidos en la mano de Dios. Hermanos, vamos a empezar con nuestro tema de esta mañana, el estudio número 3, el templo del Espíritu. Vamos a ver tres cosas muy importantes en este tema y quiero resaltar solamente 3 puntos. Vamos a ver la unidad, vamos a ver la santidad y vamos a ver el crecimiento en la iglesia. La unidad, la santidad y el crecimiento en la iglesia. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana nuevamente. Señor, pedimos tu dirección para que tú seas quien nos dirija, para que tú seas, Señor, quien nos dé la palabra, Señor, para que lo que tu pueblo quiera oír, Padre Santo, conforme a tu palabra. Bendice tu palabra, Padre mío, ayúdanos, bendice a tu iglesia a entender el significado, Señor, este tema muy importante, Padre, para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Nos depositamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el templo del Espíritu, y vamos a empezar viendo que muchas personas, ¿verdad? La mayoría de las personas dan muchas razones, dan muchos pretextos para no unirse a una iglesia. Inclusive nosotros, cuando aún no éramos miembros de la iglesia, sin duda alguna que pusimos algunas excusas para no ir. La mayoría de la gente pone la excusa de que la iglesia solamente requiere de sus recursos económicos, de su dinero. Otros piensan que pues están ocupados demasiado en sus labores, sus trabajos, en sus empresas, y de que no tienen tiempo para asistir a una iglesia local. Otros piensan que, y se hacen la pregunta y dicen, ¿por qué debería unirme a una iglesia? No sé si estaré viviendo de aquí en 5 o 10 años. Lo cierto es que la mayoría de la gente pues no quiere confrontarse con la palabra de Dios y quiere seguir viviendo su forma de vida, la vida en pecado que el mundo ofrece. Entonces, para no unirse a una iglesia sana, se pone muchos pretextos, se pone muchas excusas, pero la idea de nuestro estudio, de lo que estaremos viendo, es de que es necesario que nosotros, el cristiano, pertenezca a una iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ya lo hemos enseñado. Bien, la idea principal de nuestro estudio, el templo del Espíritu, hermanos, es de que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Debemos entender muy bien de que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, la morada unida, creciente y santa de Dios. Por lo tanto, cada cristiano debería ser miembro de la iglesia y debería buscar por lo menos 3 cosas fundamentales. Cada miembro de la iglesia debe buscar 3 cosas muy importantes. 1, debe buscar la unidad, no la división. 2, debe buscar la santidad, no persistir en el pecado. Y 3, debe buscar el crecimiento de la iglesia. ¿Qué tanto estoy buscando la unidad? ¿Quiero la unidad para mi iglesia o estoy pensando en dividir a mi iglesia? ¿Quiero la santidad para mi vida y ayudar a otros miembros de la iglesia a la exhortación, o no me interesa esa área? Me interesa pensar en el crecimiento de la iglesia, compartir el evangelio para que otras personas escuchen la palabra de Dios y haya un crecimiento numérico, espiritual en la iglesia, o no estoy interesado en esa área, en ese aspecto, en ese punto.
Bien, esa es la idea principal de nuestro estudio en esta mañana, el templo del Espíritu. Y vamos a nuestro texto bíblico. Vamos a buscar en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios, capítulo 2, del versículo 19 al 22, y voy a leerlo en voz alta. Ustedes allí donde estén viendo la transmisión, en sus casas, pueden tomar sus Biblias, la palabra, y leamos junto lo que la palabra dice. Efesios capítulo 2 del 19 al 22. Dice la palabra de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El libro de los Efesios, este capítulo 2 que vamos a meditar, es un libro en el cual el autor es el apóstol Pablo. Se escribió en el año 61 después de Cristo, y el autor pues lo encontramos ahí mismo, Efesios 1:1, y en el capítulo 3:1, en donde él mismo afirma ser el autor de la epístola. Efeso es una ciudad muy grande, probablemente alrededor de 250,000 habitantes, en donde el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llega y empieza a compartir el evangelio en esa ciudad, en ese pueblo, y como resultado funda la iglesia de Efeso. Entonces en el capítulo 2 encontramos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Efeso, la posición del creyente y el misterio de la inclusión de los gentiles. Entonces vamos a estudiar estos versículos del libro de los Efesios. En el capítulo 2, Pablo proclama con gozo la riqueza de la gracia salvadora. En el capítulo 2, Pablo nos enseña de que la fe es, la salvación es por medio de la fe, no es por medio de obras. Dice, para que nadie se gloríe. Entonces, los primeros versículos, Pablo enseña que somos salvos de manera individual por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Por eso leemos el versículo 19, dice que así, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otro tiempo, pues estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, alejados de las promesas de Dios, viviendo como uno le placía, sin Dios, sin esperanza. Pero cuando oímos el evangelio, cuando entendimos la palabra de Dios, el Señor nos llamó, nos salvó, nos adoptó como hijos suyos, y ahora dice que somos salvos, nos selló por medio de su Espíritu Santo, y ahora tenemos, esa es la herencia hasta la posesión adquirida, hasta que Cristo vuelva a venir de nuevo. Entonces Pablo comienza enseñando que la fe, la salvación es por medio de la fe, y que no es por obras. Vamos a comenzar, hermanos, con la primera pregunta que tiene nuestro estudio. La primera pregunta dice: haz una lista de las diferentes ilustraciones y metáforas que Pablo usa en estos versos para descubrir la unidad que los judíos y gentiles tienen en Cristo. Hemos de recordar que Pablo usa metáforas para explicarnos, para darnos a entender un mensaje. En el estudio pasado que les compartí, usamos la metáfora del cuerpo, de que el apóstol Pablo usa la comparación, la ilustración del cuerpo, de que como el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros son diferentes, así funciona, así debe de funcionar también la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En esta ocasión usa la metáfora de conciudadanos, usa la metáfora de miembros de la familia de Dios, y usa la metáfora de edificio, templo. Leímos el versículo de que ahora tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos terrenales aquí en la tierra,
Pero en el momento en que venimos al conocimiento de Jesús, en el momento en que aceptamos el Evangelio de salvación, dice la palabra de Dios que ahora tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos terrenales, pero también adquirimos una ciudadanía celestial, en donde al final nos terminaremos reuniendo con nuestro Padre en el cielo por los siglos de los siglos. Entonces, usa la metáfora de ciudadanos, usa la metáfora de miembros, porque una vez que venimos, adquirimos la ciudadanía, la salvación, pasamos también a ser miembros de la gran familia de Dios. Y en este estudio, hermanos, nos vamos a enfocar completamente en la última metáfora, en la metáfora número 3, que es el templo, el edificio, la morada. Hemos de recordar que bajo el antiguo pacto, el templo de Dios era el lugar donde se hacía sentir la presencia del Señor. Si vemos en el Antiguo Testamento, el templo, solamente el sumo sacerdote podía ofrecer los sacrificios una vez al año de él mismo, sus pecados y también los pecados de todo el pueblo. Entonces el templo representa en donde el hombre puede llegar a rendir culto, a rendir adoración, a ofrecer sacrificios, su ofrenda, en donde puede hablar con Dios. Ahora, a través de la muerte, de la resurrección de Cristo, Cristo mismo se convirtió en el templo, es el lugar donde la ira de Dios fue propiciada y donde las personas son reconciliadas con Dios. Ahora, lo que nos enseña en el estudio es de que Dios viene a morar en el creyente, habitando en él, y ahora públicamente se da a conocer como el templo de Dios. Por eso que la iglesia de Dios no está muerta, la iglesia de Dios se mueve, la iglesia de Dios camina, la iglesia de Dios va de un lugar a otro. La iglesia no es la casa, simplemente ya hemos estudiado estos estudios de que la iglesia de Dios es las personas. La iglesia de Dios, como definición, podríamos decir que es el grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar, grupo de personas salvas por Cristo, que se reúnen en un determinado lugar para adorar a Dios, para glorificar su nombre, para obedecer a Dios, para obedecer los mandamientos que Dios tiene en su palabra. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 2, del 19 al 21, dice: respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura, la palabra que Jesús había dicho. Está muy claro. Ahora, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo mismo se convirtió en el templo, en el lugar donde la ira de Dios fue propiciada, como ya dijimos, donde las personas son reconciliadas. No solo eso, todo el que está unido a Cristo ahora, todo el que cree en Cristo, todo el que acepta a Cristo, por medio de la fe, se convierte en el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y Dios se identifica públicamente como su iglesia. Es un misterio extraordinario, es un misterio sorprendente de que Dios, habitando en el tercer cielo, donde ningún ojo ha visto la presencia de Dios, ni el telescopio más poderoso que pueda existir en la faz de la tierra, ha logrado ver en la morada en donde Dios vive, en el tercer cielo, dice la palabra de Dios. No sabemos cómo es, pero Dios en su misterio grande dice que a través de su Hijo, todo aquel que cree por medio de la fe, Dios viene al cristiano, al creyente, y hace morada con él y se identifica públicamente como su iglesia. Es algo sorprendente, es algo que debemos valorarlo y debemos estar contentos de que el Espíritu Santo ahora nos haya sellado, que
que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, nos convence de pecado, de juicio, de justicia y de verdad, y nos lleva a santificar, a perfeccionar nuestra vida. Dice la pregunta 2, ¿cuál es el fundamento que Pablo describe en el versículo 20? ¿Por qué este fundamento es esencial para la vida y salud de la iglesia? Leamos qué dice Pablo en Efesios 2, capítulo 20. Dice la palabra del Señor, Efesios, vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos quiere dar a entender el apóstol en esta epístola, en esta carta, a la audiencia a quien iba dirigido? La audiencia a quien iba dirigido a la carta de los Efesios, pues era los hermanos que estaban en Éfeso, una mayoría de hermanos gentiles y la mayoría de los hermanos en Asia. Pero es una enseñanza que nosotros lo podemos aplicar hoy en nuestros días, porque podríamos decir que qué enseñanza podemos aplicar en este tiempo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Qué mandamientos del Antiguo Testamento podemos observarlos hoy en el Nuevo Testamento? Pues muy sencillo, todo lo que están filtrados a través de las epístolas, a través del fundamento. ¿Y a qué se refiere ese fundamento? Se refiere a la enseñanza de los apóstoles y profetas, a la enseñanza autoritativa e inspirada por el Espíritu Santo que los apóstoles, autores del Antiguo Testamento, proporcionaron a la iglesia. Hoy en día tenemos la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. Este fundamento es esencial para la vida y salud de la iglesia. El Evangelio es lo que salva y crea a la iglesia, y la Biblia, la palabra de Dios, es lo que nutre y da crecimiento en la iglesia. Por eso dice una parte en la Escritura de que toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos perfeccionados para la obra del ministerio de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se refiere Pablo cuando habla que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Nos está diciendo de que nos edifiquemos que en la enseñanza que los apóstoles nos dan. Jesucristo mismo, cuando vino en su ministerio terrenal, llamó a 12 hombres comunes y corrientes, y los capacitó, los entrenó y les enseñó todos sus mandamientos. Entonces ellos ahora escribieron lo que Dios quiso que escribiera, y tenemos la palabra de Dios revelada, completa, sellada, que es digna de toda confianza, en que nosotros podemos ver la enseñanza, la doctrina que podamos observar. Si la iglesia, una iglesia sana, es aquella iglesia que observa los mandamientos que la Biblia enseña. Entonces, la Biblia, este estudio, hermano, nos exhorta a que tomemos la palabra de Dios, a que leamos, a que estudiemos la Biblia, a que lo memoricemos, a que la compartamos, que la amemos, porque si no conocemos la palabra de Dios, si no sabemos la Biblia, si no nos ocupamos en la lectura, si no nos ocupamos en el conocimiento de la palabra, pues no nos vamos a fundar, no vamos a estar en ese fundamento de los apóstoles y profetas. No podemos enseñar otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces nosotros sobreedificamos sobre ese fundamento de los profetas y los apóstoles. Entonces, ¿cuál es el fundamento que Pablo describe en el versículo 20? El fundamento es el fundamento de la enseñanza, y tenemos la palabra de Dios completa, revelada, y podemos confiar plenamente en la palabra del Señor. En el versículo 21, Pablo describe a todo el pueblo de Dios cuando dice que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto significa que ahora todo el pueblo de Dios
es morada de Dios, en el cual un día vivirá de manera perfecta y permanente. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Él se fue, los varones ahí estaban viendo, narra los evangelios, el libro de los Hechos también, de que cuando el Señor ascendió a los cielos, ellos se quedaron viendo y se quedaron tan sorprendidos de que no podían bajar la cabeza. Tuvo que aparecer un ángel del Señor y decirles: ya, el Señor ya se fue, pero vayan, prediquen. Algún día Él volverá de nuevo, así como se fue, Él volverá a venir. Pero dejó el Espíritu Santo con su pueblo. Pero la promesa también más grande que tenemos la iglesia es de que un día, dice, viviremos de manera perfecta y permanente en el cielo, donde está la morada de Dios. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 3 al versículo 4. Apocalipsis 21, 3, 4 dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, capítulo 21 y 22 dice de la siguiente manera: las 12 puertas. Apocalipsis 21, 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, pero un día tenemos la promesa de que el templo ya no va a haber casa, sino solamente será la morada eterna con el Señor por los siglos de los siglos. Entonces, en el versículo 22 del libro de los Efesios, donde estamos estudiando nuestro estudio, Pablo dice que vosotros también, refiriéndose a la iglesia de Efeso, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto significa que la iglesia local es el templo de Dios unido, conjuntamente edificado. Todos sus miembros están unidos, engranados unos con otros, y Cristo como piedra angular. Versículo 20, ya leímos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recordemos que estamos viendo 3 puntos importantes en este estudio: la unidad, la santidad y el crecimiento en la iglesia. Y estamos viendo que Dios dice que de 2 pueblos hizo un solo pueblo. Ahora estamos unidos, la iglesia está unida, engranado de manera como un engrane, como una gran maquinaria, y no se puede separar los unos con los otros, y así siempre debe de funcionar, porque así la Biblia lo enseña. La pregunta número 3 dice: ¿crees que un cristiano vive conforme a su realidad si él o ella no es miembro de una iglesia local? ¿Por qué y por qué no? ¿Crees que un cristiano vive conforme a su realidad si él o ella no es miembro de una iglesia local? La respuesta es un rotundo no. Un cristiano no puede vivir a la luz de la verdad si no es miembro de una iglesia. Ya lo analizamos en estudios anteriores, de que es necesario que seamos parte de la iglesia, es necesario que nos unamos a una iglesia, porque en la iglesia nos rendimos cuentas, en la iglesia venimos todos con diferentes dones, nos edificamos unos a otros, y es necesario que estemos dentro de la iglesia del Señor, porque si no pertenecemos a la iglesia, si nos alejamos de la iglesia, muy fácilmente podemos caer en el pecado, podemos caer en el engaño de Satanás, podemos ser seducidos fácilmente por el pecado y podemos perdernos. Entonces, ¿crees que un cristiano vive conforme a su realidad si él o ella no es miembro de una iglesia local? Por supuesto que no. Un cristiano
debe ser miembro de una iglesia. Es más, si no es miembro de una iglesia, es como un ladrillo solitario tirado en el suelo, no como una piedra moldeada y unida en el templo. Entonces, debemos entender la importancia que el papel que juega la iglesia local. Cuarto, si hablas con un cristiano, ¿qué pensará él o ella? Si hablas con un cristiano, ¿qué pensará él o ella? ¿No necesita unirse a una iglesia? ¿Cómo usarías este pasaje para animar a esta persona a que se haga miembro de una iglesia sana que predica el evangelio? ¿Cómo podías animar a una persona que no quiere ser parte de la iglesia, que no quiere unirse a la iglesia? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos ayudar? ¿Qué pasajes podemos usar de la palabra de Dios? Pues podríamos animar a dicho cristiano recordándole la identidad en Cristo, como una piedra en el templo, en la metáfora que usamos, el edificio, el templo, la morada del Espíritu Santo que hace en el cristiano. Significa que estamos llamados a estar sólidamente comprometidos con Cristo, edificados en Cristo y unidos en las demás piedras del templo. Podríamos también animar a dicha persona para que se una a una iglesia fundamentada al mandato de ser santos. Ya vimos de que debemos estar unidos, debe haber unidad. Ahora necesitamos ver la santidad. El apóstol Pedro habla y dice que sin santidad, pues nadie verá al Señor. En el Antiguo Testamento aprendemos la enseñanza del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel, cuando obedecía, cuando observaba los mandamientos del Señor, el pueblo de Israel era bendecido. El pueblo de Israel, Dios le daba la victoria y volvía de la batalla contentos, alegres, porque Dios estaba con ellos. Pero ¿qué sucedía cuando desobedecían, cuando no vivían en santidad, cuando no tomaban en cuenta los preceptos, las ordenanzas, los mandamientos de Dios? Pues una y otra vez la lección se repetía porque ellos eran derrotados, ellos sufrían pérdida y volvían, ¿verdad?, derrotados porque Dios no estaba con ellos. Es por eso que la unidad debemos buscar en la iglesia y también debemos buscar la santidad. Cuando Pablo escribe en los Efesios, en el versículo 21, 22, donde dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, es probable que se refiera tanto al crecimiento numérico y espiritual de la iglesia. Las personas se convierten en cristianas y todos crecen en santidad y madurez cuando oyen el Evangelio, cuando se proclama el Evangelio, cuando se comparte el Evangelio. A través, dice la pregunta de 5, ¿a través de qué medios tiene lugar este crecimiento? ¿Cuándo tiene lugar la iglesia? ¿Cuándo la iglesia crece? Vamos a ver un pasaje bíblico muy conocido, que lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 41. Hechos 2, 41. La iglesia primitiva, el ejemplo que nos da, cómo trabajaron. Y nos dice Hechos 2, 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y debemos de notar, dice, los que recibieron su palabra. ¿Cómo pueden recibir la palabra? ¿Cómo puede recibir la palabra una persona que no conoce a Cristo si alguien no le lleva la palabra para que lo reciba? Entonces el crecimiento numérico de la iglesia tiene lugar conforme las personas escuchan el Evangelio. Y es la gran tarea, es el deber que platicábamos en estudios anteriores, de que cada miembro tiene el deber de compartir el Evangelio para que pues haya un crecimiento numérico. Pero para compartir el Evangelio, para anunciar la buena nueva de salvación, debe haber santidad. Para que tenga efecto el evangelismo, también debe haber santidad en la vida del cristiano, en la vida del congregante y el quien está compartiendo la palabra de Dios, para que tenga un efecto positivo. Por eso Hechos 2:41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y la iglesia crecía. Se añadieron aquel día, dice, 3,000 personas. No se añadieron 5,
ni 10, ni 100, ni 200, ni 1000, ni 2000, sino dice que se añadieron 3000 personas en la iglesia primitiva. Vemos, nos enseña el libro de los Hechos, que era una iglesia muy grande, era una iglesia muy grande, sumamente muy grande. Entonces, ¿por qué crecían? Porque obedecían la palabra de Dios, porque anunciaban el evangelio y porque proclamaban la palabra de Dios. Entonces, el crecimiento espiritual de la iglesia entendemos que ocurre a través de la palabra de Dios, a medida que los creyentes hablan la verdad, viven en la verdad, unos con otros, en amor. Vamos a leer que dice Efesios capítulo 4. Vamos a volver nuevamente a Efesios capítulo 4, del 15 al 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien todo el cuerpo, toda la iglesia, todos los miembros bien concertados, bien unidos entre sí, santificados sus vidas con todas las coyunturas, dice, se ayudan mutuamente unos a otros, se exhortan según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cuando se hace eso, dice que reciben su crecimiento y se edifican en el amor de Cristo. Hay respuesta. Entonces, a medida que los creyentes hablamos la verdad, unos a otros en amor, nosotros crecemos espiritualmente, santificamos nuestras vidas y también crecemos, aportamos a la iglesia, numéricamente avanzamos. La pregunta 6 dice, según el versículo 22 que leímos, ¿quién edifica el templo de la iglesia? ¿Quién edifica el templo de la iglesia? Dice que el Espíritu Santo es el que edifica el templo de la iglesia. ¿En quién lo edifica? Lo edifica su templo en Cristo. ¿Y para quién lo edifica? El Espíritu Santo edifica su templo como lugar de morada para Dios el Padre. Ahora, ¿por qué deberían estos tres últimos puntos animar a los cristianos? ¿Por qué deberían animar a nosotros de que el templo es la iglesia, edifica el Espíritu Santo? ¿Por qué deberían animarnos que quién lo edifica? Porque el Espíritu Santo lo edifica en Cristo. ¿Por qué deberíamos regocijarnos? ¿Por qué deberíamos tener ánimo en esos aspectos? Esto debería motivarnos a los cristianos por muchas razones. Y por lo menos vamos a ver tres razones muy importantes por qué deberían motivarnos. Dice, número 1, nos recuerda que ya estamos en Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios y en consecuencia recibimos toda bendición de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Dios nos ha salvado, nos ha hecho hijos suyos, nos ha sellado por medio de su Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo, Dios habita en el tercer cielo y vino a ser morada el Espíritu Santo en nosotros. Ahora dice, tenemos toda la bendición espiritual. Yo creo que como cristianos pues debemos estar contentos, alegres de buscar la unidad, de buscar la santidad, de buscar el crecimiento en la iglesia, porque tenemos, dice el versículo 22, toda bendición espiritual, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en Dios, en el Espíritu. Número 2 dice que nos recuerda que edificar la iglesia es al final una labor del Espíritu. El Espíritu Santo nos debe de convencer. Como miembros debemos tener el sentir de crecer en esos tres aspectos. Si no tenemos ese sentir, esa pasión de poder buscar la unidad en la iglesia, poder buscar la santidad, poder buscar el crecimiento en la iglesia, entonces debemos volver a la palabra de Dios. Debemos volver a la palabra de Dios, debemos volver a reconciliarnos con Dios, debemos hacer un alto en nuestra vida y debemos de pensar en qué estamos fallando, en qué área de nuestra vida hemos fallado, en qué área de nuestra vida necesitamos ayuda, buscar ayuda de los demás, buscar ayuda del pastor, de los hermanos maduros en la iglesia, no quedarse solo, no quedarse aislado, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay deseos, tiene ganas de trabajar. Entonces
debemos animarnos por esas razones, debemos animarnos los cristianos por esas razones para seguir en la iglesia. Número 3 dice, nos apunta hacia el propósito y la promesa al final de Dios, de que un día moraremos con su pueblo en perfecta comunión. ¿Quién no le gustaría de nosotros, los hermanos, los cristianos, los que venimos a la iglesia, en el momento de morir, estar en la presencia de Dios? Es el anhelo que todo cristiano debería de tener. Es la alegría, es el anhelo de que una vez separándose nuestra alma del cuerpo, efectuándose la muerte física, pues estemos en la presencia de Dios. Y el libro de Apocalipsis nos dice de que un día, es cierto de que todos moriremos algún día, pero no sabemos cuándo, solo Dios lo sabe. Pero debemos regocijarnos también de que un día estaremos en la presencia de Dios, en esas calles de oro, en ese mar de cristal, en donde no habrá necesidad de sol ni de luna, en donde no habrá necesidad de aflicciones como la que estamos pasando en estos tiempos, de preocupación, qué va a pasar con esta enfermedad, qué nos va a acontecer. No habrá enfermedad, no habrá llanto, dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, todas las cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21, ya lo leímos, 3 y 4, vamos a recordarlo de nuevo. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué preciosa promesa. Qué preciosa promesa, que debemos de estar animados a seguir adelante, a olvidar lo que queda atrás y a extendernos a lo que está delante, porque son promesas muy gozosas para el cristiano, que debemos nosotros arraigarnos de esas promesas. La pregunta 10 dice que en 1 Corintios 3, 16, 17, Pablo escribe: ¿no sabéis que el templo de Dios, no sabéis, dice, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Dice que Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros, nos enseña la palabra de Dios, el cristiano ahora es el templo de Dios. El Espíritu Santo vive en el creyente, hace morada con el creyente, y ahora debemos nosotros santificar nuestras vidas, porque de otra manera la palabra de Dios nos enseña que pues contristamos al Espíritu, y el Espíritu tiene que hacer su trabajo para volvernos nuevamente a la presencia de Dios, si es que realmente somos salvos, si es que realmente nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados. Entonces dice una vez en Efesios 2:21, Pablo escribe que la gracia crece para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es un templo santo porque Dios lo posee y porque el Espíritu Santo mora en sus miembros. Ahora, dice, ¿de qué manera individual la iglesia, de qué manera la identidad de la iglesia como el templo santo de Dios debería impactar? Ahora, ¿de qué manera debemos impactar nosotros? Debemos buscar la unidad, debemos buscar la santidad, pero debemos impactar también en la edificación de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia en número. Dice, ¿cómo una iglesia recibe miembros nuevos? Este es un tema amplio, este es un tema muy importante que se tardaría mucho tiempo explicarlo, pero vamos a resumirlo brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo la iglesia recibe miembros nuevos? La iglesia dice que debería entrevistar a los posibles miembros a fin de conocer primero sus testimonios, no tomarlo muy a la ligera, discernir si comprenden y creen el Evangelio y asegurarse hasta donde esté la capacidad humana, con la ayuda de Dios, de que no exista ninguna contradicción obvia entre su profesión de fe y cómo vive. Hay dos formas solamente de recibir miembros en la iglesia: por el bautismo, a través de la iglesia misma, por su arrepentimiento genuino, que debe dar evidencia. Una persona que
que se dice ser salvo, que Dios lo ha salvado, entonces hay cambios en su vida, se nota en su vida, hay frutos en su vida. Entonces debe notarse esa evidencia. Entonces la iglesia debe tener mucho cuidado para recibir miembros nuevos en la iglesia. Dice, el hecho de si una iglesia debe supervisar activamente la vida de sus miembros, la iglesia debería buscar activamente la supervisión de la vida de sus miembros y debe hacer esta para animarlos, no con el objeto de perjudicarlos. Debe hacer eso para animarlos y hacerlos responsables de vivir por la gracia de Dios, de una manera digna de su llamado y de ser un pueblo santo de Dios. En los grupos familiares, esta semana pues ya no tuvimos grupos familiares, pero en el culto pasado familiar, vimos algo muy importante de una historia de Alisa, que Alisa es una muchacha que pues tenía ya 30 años y estaba desesperada y ella tenía la ilusión de casarse, de formar una familia, pero no había con quién en la iglesia, pero de repente empezó a frecuentar con alguien, pero pues ella se da cuenta de que pues no es miembro de la iglesia, es una persona inconversa, pero ya había planes de matrimonio. Entonces hacía el estudio la pregunta, ¿qué debe ser la iglesia? ¿Debe meterse aún en la vida privada de los miembros? Alisa ya sabía que no debería hacer eso, porque la Biblia enseña que no podemos unirnos a yugo desigual, no hay compañerismo entre las tinieblas y la luz. ¿Qué podemos decir a eso? ¿Qué podemos decir como miembros de la iglesia? La Biblia nos enseña que debemos de ayudar a tal persona. Por supuesto que la iglesia tiene la autoridad para meterse aún en la vida personal de la persona con el fin y objetivo de ayudarlo, con el objetivo de que no caiga en ese error. Debería animarlo, dice, debería buscar la supervisión activa de la vida de sus miembros. Debería a esta persona animarlos y decirle, ¿sabes qué? Estás mal, no es correcto lo que estás haciendo. Si entiende, entonces puede seguir como miembro. Si no, se debe aplicar la disciplina de la iglesia, porque la iglesia tiene disciplina. Dice, para que los demás también vean y no caigan en ese error. ¿Cómo una iglesia debería responder a un miembro que rechaza arrepentirse del pecado? Ahora, si no entiende, si se le habla y no entiende, dice que la iglesia debería obedecer a Jesús, excluyéndolo de la membresía de la iglesia a cualquier cristiano profesante que no se arrepienta de su pecado. Y ahí tenemos en Mateo capítulo 18, 15 al 20, muy conocida la regla de 3. ¿Qué debemos hacer cuando un cristiano persiste en el pecado? Se debe aplicar la disciplina, porque donde están 2 o 3 congregados, 2 o 3 hermanos líderes de la iglesia, pastor, diáconos, ejerciendo la disciplina, Dios está con ellos y les autoriza para que ejerzan esa disciplina a fin de ayudar a tal persona. Vamos a ver qué dice Mateo 18, 15 al 20. Es un texto muy conocido. Mateo 18, 15 al 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están 2 o 3 tomando una decisión de disciplina para ese hermano que no quiere obedecer, pues se tienen que tomar las medidas necesarias, porque ser miembro de la iglesia es un gran privilegio, es una gran oportunidad, ya lo vimos. No debemos menospreciar la membresía de la iglesia, porque estamos viendo el estudio de que somos templo del Espíritu. La pregunta 11, ya para terminar:
Dice, ya que la iglesia crece para convertirse en un templo santo, la iglesia también ha sido llamada a crecer en santidad. ¿De qué manera este mandato para la santidad debería impactar en nosotros? Las cosas de las que hablamos cuando nos reunimos con los miembros de la iglesia, nuestra forma de escuchar los sermones, lo que buscamos en las reuniones colectivas en la iglesia, lo que deseamos obtener en las reuniones colectivas de la iglesia, nuestra forma de responder cuando otros pecan con nosotros. Las respuestas son muchas y pueden variar, pero la idea principal de todo esto es que deberíamos buscar participar en la vida de la iglesia, de tal manera que crezcamos en santidad. Nosotros como miembros de la iglesia, estamos viendo el estudio que somos templo del Espíritu, ya somos templo del Espíritu, ya vino a morar el Espíritu en nosotros, por el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia? Debemos participar, dice, en la vida activa de la iglesia. Debemos preocuparnos por participar en las actividades de la iglesia, de tal manera que al participar en las actividades de la iglesia, nosotros podamos crecer, y podamos crecer no solamente en números, sino en santidad. Podamos estar, si estamos pendientes en la iglesia, podemos ayudar unos a otros, podemos ayudar a otros miembros de la iglesia y hacer lo mismo unos con otros. Hermanos, este es un estudio que nos reta, que nos da mucha enseñanza, el templo del Espíritu, y nos enseña de que ahora, a través de la muerte de Cristo, ahora Cristo mismo se convierte en el templo. Ahora Él es el lugar donde el aire de Dios descarga su ira y a través de ese sacrificio nosotros fuimos perdonados. Ahora el que está unido en Cristo por la fe, el que cree en Cristo por medio de la fe, dice, se convierte en el templo de Dios. Ahora somos el templo de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, se identifica en nosotros como su iglesia. Y ahora nosotros debemos buscar la unidad, debemos buscar la santificación. Ya lo vimos, debemos buscar el crecimiento en número. Ya hemos tenido estudios de cómo evangelizar, ya vimos los componentes del evangelio, ya vimos la membresía, qué es ser un miembro, ya vimos las diferentes obligaciones del miembro para con nosotros mismos. Ya sabemos cuáles son nuestras obligaciones para con nosotros mismos, ya sabemos cuáles son nuestras obligaciones para con los demás, los miembros de la iglesia, ya sabemos cuáles son nuestras obligaciones para con el pastor, ya sabemos cuáles son nuestras obligaciones para con los que están allá afuera, personas inconversas. Tenemos que compartir. Ahora lo que nos queda es hacerlo, porque es lo que el Señor nos manda. Por eso el texto que leímos de Efesios capítulo 2 del 19 al 22 nos dice claro de que debemos edificarnos sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otra enseñanza, hermanos. Esta enseñanza es lo que nos enseña la palabra del Señor. Esta enseñanza es lo que debemos vivir. Esta enseñanza es lo que debemos practicar en nuestra vida diaria, todos los días, hasta que el Señor nos llame en su presencia y estemos allá en el cielo, en esas moradas eternas. Hermanos, que el Señor los bendiga y que el Señor bendiga su santa y bendita palabra.